a todos. Hoy vamos a tener el gusto de debatir la sentencia de la Corte Suprema Nacional, recaída con fecha 10 de junio de este año en los autos Camino Graciela Edith, con Colegio e Instituto Nuestra Señora de Loreto, sobre despido. Para ello contamos con la presencia del doctor Héctor Omar García y el doctor Marcelo Aquino, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos la intervención. Luego de las exposiciones daremos lugar a que se hagan preguntas, las cuales pueden ser enviadas por el chat, y también pueden desmutearse para hacerlas a viva voz. Para comenzar a analizar el fallo en cuestión, creemos importante detallar algunos hechos relevantes del conflicto debatido que surgen sobre todo de la sentencia de primera instancia que describe la situación en debate. La señora Caminos se desarrollaba como preceptora de un colegio secundario llamado Colegio e Instituto Nuestra Señora del Loreto de Córdoba, desde el día 5 de marzo del 2007 hasta el 18 de marzo de 2009, cuando fue desvinculada mediante un despido directo, sin expresión de causa por su empleador. Unos días antes del despido, se había hecho público su vínculo amoroso con Agustín Argüello, un exalumno, 25 años menor que ella, egresado un año antes de la institución. Esto ocurrió por su participación en un programa televisivo llamado Operación Triunfo de Telefe, el día domingo 10 de mayo del 2009, donde al cantar el señor Argüello, Señora de las 4 décadas, las cámaras identificaron entre el público a la señora Caminos e hicieron hincapié en la diferencia de edad entre ambos, él en ese momento 19 y ella 46 años, en alusión a la canción. Al día siguiente, el lunes 11 de mayo del 2009, la actora, la señora Caminos, asiste a prestar tareas, la llaman los representantes del colegio para reprocharle su aparición televisiva, argumentando las repercusiones negativas a la imagen de la institución por la aparición en TV. Luego le otorgaron una licencia compulsiva por unos días y finalmente le dan a elegir entre cambiar la tarea y horario sin tener contacto con alumnos o pasarlos a atender alumnos de grados inferiores, o bien darle una licencia por 3 meses con goce de haberes, dejando firmada su renuncia, que sería efectiva luego de estos 3 meses. Finalmente, como ella no aceptó ninguna de las propuestas, el empleador procedió a notificarle el despido sin invocación de causa. Luego de este extracto y de percibir la liquidación final, con fecha 4 de agosto del 2009, la señora Caminos impugnó la decisión, sosteniendo que fue injustamente despedida por razones discriminatorias debido a la aparición televisiva y su vinculación amorosa. En la misiva, la actora intima en el plazo de 48 horas a que la reintegren en sus tareas habituales, le abonen los salarios caídos, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, en especial el daño moral, en función al claro despido discriminatorio en violación de la Ley 23.592, el artículo 63 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 1071 del Código Civil. El instituto negó toda la situación en la respuesta a esa misiva y se cerró el intercambio. Así fue que la señora Caminos interpuso esta acción ordinaria contra su ex empleador para que se declare nulo el distracto, se ordene la reinstalación y se abonen las reparaciones pertinentes. Luego de ello, la demanda fue rechazada en un fallo de fecha 14 de agosto de 2014 por el Tribunal Unipersonal de la Sala Cuarta de la excelentísima Cámara de Trabajo de la Ciudad de Córdoba. Luego en casación, la Suprema Corte de la Provincia de Córdoba confirma el pronunciamiento de la instancia anterior y frente a ello la señora Caminos deduce contra el pronunciamiento provincial un recurso de hecho que analiza la Corte Suprema Nacional. Ahora, para debatir este pronunciamiento de la Corte Suprema Nacional, presento primero
al primero de los dos oradores, el doctor Héctor García, que es especialista en relaciones laborales, es expresidente de nuestra asociación, es profesor adjunto regular de grado y posgrado de la carrera de especialización en la maestría de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la maestría de Derecho del Trabajo organizado conjuntamente por nuestra asociación y la Universidad Católica Argentina, es docente invitado en carreras de posgrados de universidades nacionales, extranjeras y seminarios organizados por la OIT, es expositor en congresos y jornadas académicas nacionales e internacionales, es autor de varios libros y artículos de la disciplina. Bueno, Héctor, es un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Se me oye, no? Sí, perfecto. Estoy desmuteado, bien. Bueno, muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Mi agradecimiento a la asociación y especialmente a la comisión de cursos, la persona de Diego Ledesma Iturbide, de quien recibí la invitación para participar en esta actividad. Siempre es un motivo de honor y de satisfacción para mí ser convocado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, más en una ocasión como esta en la que me toca compartir panel con mi hermano Marcelo Aquino, que además es un jurista destacado, y con mi apreciada colega Daniela Rojek, que ha hecho un gran trabajo en la coordinación de esta actividad. Ha sido realmente un factotum de esta actividad. Voy a compartir con ustedes algunas modestas reflexiones que me ha despertado este caso, que presenta rasgos muy singulares, deteniéndome en 4 aspectos. La tensión entre contemporaneidad y extemporaneidad de la invocación de las injurias. También, en segundo lugar, incluiré una crítica desde la teoría de los derechos fundamentales. En tercer lugar, me referiré a la aplicación de la ley 23.592. Y por último, espero que el tiempo me alcance para llegar al cuarto punto, me referiré muy brevemente al estándar probatorio de la discriminación según la jurisprudencia del más alto tribunal argentino. Bien, en cuanto a la contemporaneidad o extemporaneidad, quisiera decir que la demandada invocó ciertos comportamientos de la actora que, según ella misma describió, fueron cuestionados durante el desarrollo de la relación laboral, pero hizo esta invocación en su escrito de réplica procesal, no en su comunicación del despido, que fue desprovisto de causa. La demandada trajo a colación en la contestación de demanda hechos pasados, supuestamente reprobables o inapropiados para un establecimiento educativo, más aún establecimiento perteneciente a una institución religiosa, que imputó a la actora, pero sin embargo no fundó en tales comportamientos el despido, dado que, como acabo de decir, no hubo invocación de injuria en su comunicación extintiva. Las supuestas directivas que habrían sido desatendidas por la preceptora, por la actora, que fueron supuestamente impartidas tiempo antes del despido y en distintas ocasiones desde la superioridad, desde las autoridades del colegio, en coincidencia con supuestas advertencias o recomendaciones de sus pares, de otros preceptores, relativas a mayor cuidado y sobriedad en su relacionamiento con los alumnos, dado que le imputaban salidas con ellos fuera de horarios, fuera del colegio, mejor dicho, también sobreprotección hacia los alumnos, y un excesivo involucramiento de la docente implícito en la evitación de la presentación de los casos problemáticos ante el gabinete psicopedagógico del colegio, que no dieron lugar, subrayo, a reproche de la empleadora al momento del distracto.
Esto es invocado recién en la contestación de demanda, todo esto. La demandada disolvió el vínculo mediante una comunicación lacónica en la que notificó a la empleada el despido y la puesta a disposición de la liquidación final y los certificados del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En la transcripción de las declaraciones testimoniales que contiene la sentencia de la Cámara de Instancia Única de la provincia de Córdoba, que Daniela en su impecable rol de coordinadora nos ha facilitado, se puede apreciar el afán por ahondar ese comportamiento endilgado a la actora. Seguramente ello representa el esfuerzo del colegio demandado por acreditar la inexistencia de un ánimo, de un ánimo discriminatorio en su decisión de despedir, pero desde mi modesta visión lo que consiguió fue solo invocar su propia torpeza, que consistió en no haber tomado la decisión de despedir al momento de haber verificado el comportamiento, si es que para la empleadora configuraba injuria, en lugar de haberlo consentido entonces, y luego precipitar la decisión extintiva cuando la relación afectiva de la actora con un exalumno de la propia escuela había tomado estado público. En contra de lo resuelto en la jurisdicción provincial, lo que está claro, a mi modesto juicio, es que hubo inmediatez entre la decisión disruptiva y la difusión pública de la relación de pareja entre la docente y el egresado del instituto empleador. Por otra parte, me pregunto por la utilidad del declarado ofrecimiento a la actora de un cambio de condiciones de trabajo, al que bien aludió Daniela en su introducción, consistente en pasar de desempeñarse como preceptora a prestar tareas administrativas. Esto me despierta ciertos interrogantes. ¿Cuál era el objeto de ese cambio? ¿Acaso se pretendía separar a los miembros de la pareja, ya constituida y hecha pública? Esto, en tal caso, ¿no habría implicado una intromisión inadmisible en la esfera de privacidad de la empleada y el exalumno? ¿O tal vez tenía la finalidad de evitar que la docente sedujera a otros alumnos o alumnas? ¿Cuál es la razón de esta separación ex post? Si no fue esa la finalidad, el cambio significó un castigo por haber entablado un vínculo afectivo con un exalumno. ¿O fue una teatralización destinada a aquietar voces que elevaron su protesta dentro y fuera del establecimiento educativo? Como sea, para mí, el cambio de funciones, en la medida de que la propuesta estaba asociada con la relación afectiva, no puede ser visto sino en las dos facetas, es decir, como una represalia, lo cual indica la existencia cabal de discriminación, y también como una invasión en la privacidad y en los derechos fundamentales personalísimos de la trabajadora y de un tercero íntimamente relacionado a ella, dato este que vendría a sobrecargar el daño moral. Lo concreto es que el Tribunal Superior Provincial, en su sentencia, otorgó entidad a las especiales circunstancias que rodearon el distracto, literalmente dicho. En tanto, mencionó expresamente el incumplimiento de obligaciones laborales en el desempeño de la docente como elemento determinante para declarar formalmente inadmisible el recurso de casación que había sido interpuesto por la actora. Y además, la sentencia agrega una suerte de encomio a lo que el tribunal visualiza como la voluntad de la empleadora de conservar en el cargo a la empleada con una modalidad distinta como consecuencia de su obrar contrario a las directivas.
Entonces, acá sigue estando en una zona de ambigüedad esta decisión de la empresa, este cambio de condiciones. ¿Qué fue? Una sanción más leve que el despido, pero sanción al fin, que no fue invocada al momento de despedir, pero sí es invocada, reitero, al momento de contestar la demanda. Desde mi visión, probablemente equivocada, el Tribunal Superior incurrió en un exceso en el ejercicio de su jurisdicción al investir al despido con una motivación injuriante que no fue invocada por la propia empleadora en el momento oportuno. Es decir, el de la comunicación de la extinción. Hace referencia al incumplimiento de obligaciones laborales, la sentencia, a pesar de que el colegio despidió sin causa e hizo efectivo el pago de la indemnización de ley. Luego, la mención de las especiales circunstancias, a mi juicio, deja al descubierto la vinculación directa entre la decisión de despedir a la empleada y la relación afectiva de esta. Es decir, ahí sí encuentro contemporaneidad, la que no encuentro entre las supuestas injurias y la decisión extintiva. Es decir, que la propia sentencia, insisto, de mi modesta visión, probablemente equivocada, demuestra que el tribunal tuvo a la vista un indicio potente de la discriminación y de la represalia que soslayó o menospreció de manera imprudente. Por otra parte, el cambio de tareas, más que la voluntad de preservar el vínculo, de preservar el empleo de la preceptora, desde mi punto de vista demuestra lo contrario. Es decir, la intención de provocar la disolución del contrato, no la conservación, preferentemente por renuncia de la dependiente. Paso al segundo tema, el segundo punto que quería tratar, relacionado con los derechos fundamentales que están en juego en este caso. En primer lugar, me llama la atención la definición particular de la discriminación esbozada por la demandada, que es compartida por el Tribunal de Instancia Única de Córdoba. Según esta noción de la discriminación, no todo agravio a los derechos fundamentales inespecíficos da lugar a la nulidad del acto, sino solamente produce este efecto la discriminación definida de modo singularmente restrictivo en la medida en que ésta cuenta con un régimen específico, es decir, la ley 23.592. La alegación defensiva de la demandada expresa que la calificación del despido como discriminatorio llevaría a asimilar cualquier acto arbitrario que desconociera derechos fundamentales con los actos prohibidos por la ley 23.592. Esta afirmación, a mi juicio, ignora o deja de lado que tal asimilación surge de la propia ley 23.592. De acuerdo con el artículo 1 de esta ley, todo tratamiento arbitrario que tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir o restringir o de algún modo menoscabar el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución, dice la norma, comporta un acto discriminatorio en los términos de la propia ley 23.592. Es decir, que la separación entre discriminación y agravio a los derechos fundamentales de la trabajadora que ensaya dicha argumentación, como si no fueran institutos jurídicos de la misma naturaleza, como vimos, es contraria a lo que expresa la propia ley 23.592. Este señalamiento que hago va en consonancia con el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, incluidos especialmente los económicos, sociales y culturales, según sostiene la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como puede observarse en el compendio de 2019, el compendio de doctrina de la Comisión de 2019. Si dirigimos la mirada hacia el sistema legal y jurisprudencial español, que como
como sabemos, ha tenido una acentuada influencia en el debate suscitado en la Argentina en torno a la aplicación o no de la ley 23.592 a la relación de trabajo. Como ejemplo, baste recordar el libro de Jorge Rodríguez Mancini, Derechos Fundamentales y Relaciones Laborales. Encontramos que efectivamente hay una asimilación en el tratamiento jurídico de la discriminación y del agravio a los derechos humanos fundamentales de la persona que trabaja. El artículo 55, apartado cuarto del Estatuto de los Trabajadores, califica como nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. La consecuencia de la nulidad, como también sabemos, es la readmisión del dependiente. La nulidad que provoca la discriminación en nuestro ordenamiento es total en términos del artículo 389 del Código Civil y Comercial, radical según la primera sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre este tema, la número 38 de 1981, una breve nota a pie de página, la ley de procedimiento laboral de España, tiempo después, abandonó la distinción entre nulidad radical y simple. Y para concluir este segmento, este punto de mi exposición, hago propia la afirmación del procurador Abramovich acerca de que el Tribunal Superior, ya no el de instancia única, el superior de Córdoba, omitió ponderar que cualquier restricción del derecho a trabajar, motivada en la valoración de aspectos de la vida privada que no guardan relación con las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, puede configurar un acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592. Y si la demandada entendió que sí, ese aspecto de la vida privada, en todo caso, contaminaba, derivaba alguna toxicidad hacia su desempeño laboral, debió haberlo dicho en el momento oportuno. No lo dijo y despidió sin causa. Optó por despedir sin causa. De aquí lo que dije antes sobre la invocación de la propia torpeza, que para mí, desde mi mirada, queda expuesta en este caso. Como recuerda Abramovich en su realmente enjundioso dictamen, las protecciones contra la discriminación contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo pretenden evitar que la empresa someta a su propio juicio el proyecto de vida de quien trabaja bajo su dependencia, o le imponga paternalmente modelos o estereotipos de conducta. Quizás la respuesta, no solo jurídica, quizás la reacción social habría sido distinta si los términos hubieran estado invertidos. Es decir, si la diferencia de edad hubiera sido a favor de la persona de sexo masculino y no de la persona de sexo femenino. Paso al tercer punto que quería tratar, que es el de la aplicación de la ley 23.592. Al caso que estamos tratando en conjunto. La aplicación de esta ley 23.592, en este caso, presenta la aplicación o no, digamos, el debate en torno a la aplicación, plantea otra arista que me resulta inquietante en relación con los antecedentes del fallo de la Corte Suprema, que encuentro que la Cámara Cordobesa entendió, encuentro controversial que la Cámara Cordobesa haya entendido que no se había configurado un despido discriminatorio porque, a pesar de la concordancia entre la desvinculación de la actora y la difusión pública de su relación sentimental con un exalumno de la institución educativa en la que ella se desempeñaba como preceptora, el derecho a elegir pareja y expresarlo libremente no se encuentra protegido por la ley 23.592.
en el significado particular que el Tribunal de Instancia Única asigna al concepto de discriminación, para que tenga lugar esta protección de la ley contra la discriminación, debe ocurrir en un ámbito donde pueda compararse la situación de las personas excluidas del derecho con la de otras personas a las cuales tal derecho les haya sido concedido o reconocido. Y aquí está para mí el aspecto más controversial que tiene el caso que estamos revisitando en conjunto. El Tribunal de Instancia Única no solo acuñó su propio concepto de discriminación, sino también su propio estándar probatorio de dicho mal social, según el cual no basta con la protección plasmada en el ordenamiento jurídico, sino que es necesario demostrar que el goce efectivo del derecho, del mismo derecho, negado a la persona que invoca la discriminación, le fue reconocido a otras personas en similares circunstancias. Yo no puedo evitar percibir cierta perversidad en este condicionamiento impuesto por la sentencia de instancia única, porque tal acreditación es materialmente imposible. Las particularidades del caso, tan irrepetible, hacen que la demostración de la existencia de otro grupo de personas a las cuales tales derechos les fueron reconocidos sea diabólica, como dice el dictamen del procurador. Diría que mucho más endemoniada que la prueba de la intencionalidad discriminatoria, que ya sabemos que es reputada por la doctrina universal como imposible en la práctica. Y me pregunto, ¿qué es lo que debía probar la actora? ¿Qué se le exige a la actora que se le endilga no haber probado? Que otros u otras docentes del colegio se les permitió, el propio colegio les reconoció el derecho a noviar con exalumnos. Esto es lo que se le pide, se le exige se le imputa a la empleada, se le imputó en las sentencias de instancia inferior de la provincia. La dificultad probatoria es precisamente lo que ha dado lugar a que la doctrina científica universal y los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos nacionales como la Equal Employment Opportunity Commission en los Estados Unidos, el INADI en la Argentina, postulen decididamente la inversión del onus probandi. Y esto ya, bueno, me deja a las puertas del cuarto y último punto que quiero tratar, que es el del estándar probatorio de la discriminación, construido pretorianamente por nuestro más alto tribunal. El dictamen del procurador ante la Corte recoge la afirmación de la actora que se agravia porque se le había impuesto la carga de probar, como hemos dicho hace un rato, la discriminación, cuando en rigor correspondía al empleador desvirtuar la sospecha que se planteaba a raíz de la inmediatez entre su aparición televisiva, para la actora la causa real de su despido, y la extinción del vínculo laboral. El dictamen del doctor Abramovich destaca que el criterio interpretativo sustentado en las instancias judiciales provinciales desconoce, dice, los estándares vigentes para analizar los supuestos de despido discriminatorio, en los términos de la Ley 23.592, que debe ser interpretada en consonancia con las normas constitucionales concordantes y los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Es decir, que de acuerdo con el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba debió examinar si el despido pudo haber sido una consecuencia directa de la difusión pública
del vínculo afectivo entre la preceptora y un exalumno, y si en tal caso una decisión basada en esos motivos tenía justificación objetiva y razonable. Abramovich agrega que la escuela, el colegio, no había argumentado que la difusión pública de la relación afectiva hubiera podido afectar de manera directa e inmediata las obligaciones propias de la actividad laboral de la actora. Dice, más allá de la mención genérica a las repercusiones negativas que esta relación habría causado en la comunidad educativa y que bien podrían responder a otros factores extraños a la actividad pedagógica e influenciados por estereotipos, con la diferencia de edad entre ambos, como la diferencia de edad entre ambos, y el hecho de que se tratara de un exalumno de la demandada. El dictamen fiscal advierte que dicho tribunal hizo caso omiso de los estándares probatorios en la materia, trayendo a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en los casos Pellicori y Cisnero. Y recordó que la Corte tiene dicho que cuando se discute la existencia de medidas discriminatorias en el ámbito de la relación de trabajo, dada la notoria dificultad para probar la existencia del motivo para la parte que afirma la existencia de discriminación, por la particularidad propia que tienen estos casos, resultará suficiente con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir la existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado, a quien se reprocha el trato impugnado, la prueba de que este trato tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. Así, a través del dictamen, voy concluyendo, a través del dictamen de Víctor Abramovich, reaparece en la doctrina, en la jurisprudencia del más alto tribunal, el estándar probatorio tal como fue acuñado originalmente por la propia Corte en Pellicori, mantenido en Cisnero y alterado también por la propia Corte a partir del caso Varela, y siguió esa alteración en Fontana Concible y otros casos. Si tengo tiempo, Daniela, quisiera agregar un párrafo más relativo al voto particular del ministro Rosenkrantz. ¿Puedo? ¿Estoy en tiempo o me excedí? No, estás en tiempo, 2 minutos Bueno, más. gracias, muchas gracias. El voto particular del ministro Rosenkrantz es coincidente en que si se denuncia una circunstancia prima facie discriminatoria, fue determinante de la disolución del vínculo, pesa sobre el empleador, otra vez, la carga de probar que dicha circunstancia no fue móvil del despido o que resulta ajena a toda discriminación. Y acá lo que considero más importante del voto particular, dice, en caso de que se sostenga que la rescisión obedece a una combinación de motivos, con lo cual el ministro Rosenkrantz le está otorgando alguna entidad a los argumentos acerca de la injuria invocados extemporáneamente al momento de la demanda, de contestar la demanda, no al momento de la comunicación. Entonces dice, en caso de que se sostenga que la rescisión obedece a una combinación de motivos, como para, una combinación de motivos, el tribunal debe asegurarse, dice Rosenkrantz, de que de acuerdo con la prueba rendida, ninguno de ellos sea efectivamente discriminatorio. Bueno, y aquí termino y les agradezco muchísimo a todos la atención. Muchas gracias, doctor García, excelente exposición. Bueno, ahora es el turno del doctor Marcelo Aquino, que es abogado, que obtuvo la beca de estudios en el 2006, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como también en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo. Es especialista en Derecho del Trabajo, es asesor de empresas y de cámaras empresarias, es miembro por designación del Instituto de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Academia Nacional de Derecho,
Es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Austral, de la Universidad Nacional del Sur, entre otras. Es expositor invitado por tribunales superiores de justicia, asociaciones de magistrados, asociaciones profesionales y uniones industriales y de colegios de abogados. Es coautor de libros, autor de ponencias y de artículos doctrinarios de la especialidad. Doctor Aquino, está, a ver, Bueno, bien, se lo escucha bien, gracias. buenas tardes a todos. Primero, si bien es mi casa, agradecer a Lorenzo como presidente de la asociación y a Diego como presidente o coordinador de la comisión de cursos. También la veo a Susana Corradete acá, y especialmente a Daniela, porque ha sido clave conocer los fallos de Córdoba. Y acá lo que propongo, Daniela, te voy a poner una carga, una mochila, es que le pases a Hernán para que lo suba a la página de la asociación estos fallos, porque creo que van a permitir que cada uno saque sus conclusiones en esto. Sí, por les voy a contar algo personal. Lo leía una vez y pensaba de una manera, lo leí la segunda vez, pensaba de otra manera. No lo leí más de 4 veces porque si no ya no sabía de qué iba a hablar. Porque es clave, y como bien decía Héctor, y a ver, de Héctor no voy a decir nada porque me comprende las generalidades de la ley, así que somos hermanos por elección, digamos, no por sangre, pero así que desde ya un gustazo compartir esto. Ahora, lo escuchaba Héctor y yo dije, por un momento me voy a sentir que somos amicus curiae de la Corte, porque estamos haciendo como un alegato, parece, para la Corte, y por el otro lado pareciera que estamos haciendo, aquellos que litigan en la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo el alegato previo a que pasen los expedientes a sentencia después de la vista de causa. Porque los hechos son claves en este punto. Yo primero quisiera destacar, no voy a repetir algunas cosas que Héctor, y a las cuales, por supuesto, que me adhiero, el artículo que publicó Héctor sobre el análisis de cómo la Corte va cambiando o aparentemente cambia su criterio en cuanto a la carga de la prueba en lo que es un tema de discriminación, los 10 años del 2004 al 2014 y las novedades del 2014 ahora con algunas particularidades, y esto como que volveríamos a esta situación, es imperdible y se los recomiendo para que lo lean. A ver, el primer punto es si realmente quien invoca un hecho, y creo que ya no tenemos discusión en este punto, ameritaría quizás un homenaje a Jorge Rodríguez Mancini en lo que era todo su escenario y su situación de que planteaba ante una situación de lo que era discriminación. Sabemos lo que fue el artículo 11 de la 25.013 respecto de que ponía ante una situación de despido discriminatorio, ponía en cabeza de quien invocaba el hecho la carga probatoria. Bien lo decía un poco Héctor, citándolo en algún comentario, que a veces para el actor es una prueba diabólica poder probar una situación de estas. Y en esto Jorgelina Alimenti, que trabajó muy bien el tema también, lo cita Jean-Michel Servet, y él hace referencia a directivas de la Unión Europea del año 2000, principalmente la número 78, donde dice que la carga probatoria, dice la directiva, tiene que ser compartida entre trabajador y empleador. Y en base a esto, la legislación de Alemania, Islandia, España, mencionó Héctor, aplican este criterio. Sumado a esto, el principio de lo que se ha dado a llamar la teoría de la carga dinámica de la prueba, con el doctor Jorge Perano, que ha sido un poco su mentor o su desarrollador en función de esto, con interpretaciones, acá la veo a muchos jueces ya retirados en algunos casos, donde seguramente las interpretaciones que se entiende por carga dinámica de la prueba es quizás un poco siempre con un grado de subjetividad, porque de alguna manera lo que dan es, en base a indicios, poder demostrar si realmente los hechos son que provocarían una suerte de resolución en función de lo que puede llegar a ser una parte de la premisa de que el hecho no está debidamente probado, pero hay un indicio suficiente como para realmente probar
de que esto provocaría un conflicto y hay que resolverlo. Oscar Sass, que fue uno de los primeros que quizás desarrolló estos temas en algunos fallos de la Sala Quinta que nos acostumbraba a leer y mucho porque eran muy extensos, él decía que el empleador debe probar que las causas invocadas explican una decisión objetiva, razonable y proporcional a la decisión que se adopta. O sea, tiene que haber objetividad en el despido para que de alguna manera ese despido no puede ser atacado. No habla de si es con causa o sin causa. Obviamente no le voy a contestar a Héctor, pero sí voy a mechar algunas cosas que Héctor había mencionado. Y esto lo dijo principalmente en Parravera con Sanatorio San Timoteo, que es un caso del 2006, y después en Galimani contra Cititech de abril del 2011. Entonces, lo que cabe preguntarse ante un despido, como es este caso, como lo planteó Caminos, ahora vamos a los hechos un poco, es si el empleador quiso despedir a la trabajadora en este caso, o si el empleador quiso discriminar a la trabajadora por medio del despido. O sea, si hubo una necesidad de finalizar el contrato de trabajo por una decisión del empleador, sabemos en función del principio de estabilidad relativa, o bien si el empleador utilizó esta herramienta reconocida por la ley, pero para agredir, segregar, apartar o dañar, en este caso, a Caminos. Y en esto, digamos, hay que analizarlo en función de lo que puede llegar a ser, que son situaciones atípicas, son situaciones excepcionales. El considerando séptimo del caso Álvarez con Cencosud, dice que no se le permite la antijuricidad de discriminar al débil. O sea, cuando estamos en un grado de relaciones de debilidad de las partes, donde hay una hiposuficiencia por parte de una de las partes, uno puede quizás tener más facultades o más elementos, o una discrecionalidad mayor, dice un poco la Corte, en lo que puede llegar a ser un acto de discriminación. Por eso, en función de la carga probatoria y la necesidad de que quien actuó y se le imputa un abuso de derecho, una ilegitimidad en el caso de herramienta como discriminación, tiene que probar de que actuó objetivamente dentro de la decisión, por supuesto, de lo que significa un despido y la decisión de desvincularse. Con respecto al caso Caminos puntualmente, y acá algunos datos más, obviamente, por eso digo, ahora vemos un poco el alegato, porque yo he leído, primero una particularidad, es un colegio católico, donde además el colegio es un colegio parroquial, aquellos que son católicos saben que el colegio parroquial hay una parroquia, y entonces Caminos no solamente era preceptora, sino que además ayudaba al grupo juvenil de la parroquia, o sea, tenía una actividad como integrante de la comunidad católica que tenía, y a su vez coordinaba el grupo de confirmación de la parroquia. La particularidad de los testigos, algo que me llamó la atención, es gente de mucha antigüedad, principalmente los empleados del colegio. Y acá uno de los datos que a mí me quedó claro, y quizás, como bien dice Héctor, me puedo equivocar en la apreciación, y aparte uno lee la transcripción de las declaraciones testimoniales que hace el juez, o sea, el tribunal de origen, es que un preceptor con 27 años de antigüedad le destacó a Caminos, trabajando y estando el alumno como alumno, eso fue en el año 2008, un dato previo a esto. Caminos trabajó desde marzo del 2007 y fue desvinculada en mayo del 2009. Trabajó 2 años. En el año 2008, en abril del 2008, se le hace un apercibimiento, se la llama a la reflexión. Técnicamente no es un apercibimiento para nosotros los laboralistas porque no fue por escrito, no fue una sanción en sí mismo, no fue un antecedente, pero sí se le llamó la atención respecto de cómo era su conducta que tenía para con los alumnos, como bien destacó Héctor, tenía una suerte de familiaridad y de confianza. Este preceptor destaca
que él le llamó la atención, le llamó la reflexión en algún momento determinado, por dos aspectos que a mí me llamaron un poco la atención. Primero, la vestimenta. Parece que todas las preceptoras, no sé si los preceptores también, tenían un uniforme, y ella iba con ropa más ajustada, digamos, y con determinadas características quizás distintas a lo que era el uniforme que se le daba en el colegio. Y el segundo aspecto que le destacó es, mirá, se comenta y se sabe en el colegio tu relación con este alumno. La hija de Caminos era alumna del colegio, y el preceptor le destaca, tu hija está haciendo comentarios y hazmerreír de otros compañeros con motivo de esta situación que vos estás teniendo en este caso. El preceptor declaró, después de ese comentario no me habló más, amigos. Pero lo que demuestra de alguna manera esta declaración es que el colegio sabía de esta situación. Otra declaración destaca que cuando estaba el alumno cursando, porque cursó en el 2008, egresó en el 2008, y cuando fue el acontecimiento en el 2009 ya era egresado del colegio. En el 2008 van de campamento y ella acompaña el campamento y fue público las expresiones de ellos en el sentido de que tenían una relación personal, tanto con Caminos como con el alumno. Por lo tanto, a mí me queda por lo menos la sensación de que el colegio sabía de esta situación y trataba de manejarla, la situación, de determinada manera. No digo ni bien ni mal, pero trataba de manejarla. Y el punto acá es, como bien destacó Héctor, el voto de la Corte, en este caso, criticando al Tribunal Superior de Córdoba porque considera que la sentencia no está fundada en función de que no consideró claramente la causal de discriminación y, como bien decía Héctor, tomando el dictamen del Procurador General, los supuestos previstos en la ley 23.592 no son taxativos. Si bien son de carácter excepcional, son enunciativos y hay que evaluarlos. Uno de los aspectos que uno puede observar es que hasta el estilo de vida puede ser materia de discriminación, que en este caso podríamos quizás comprenderlo dentro de lo que es este factor. A partir de esta situación, lo que plantea Rosenkrantz es que el colegio tenía quizás argumentos objetivos para despedirla con causa. Bien dijo Héctor, se la despidió sin causa. A eso voy a llegar después. Se la despidió sin causa, pero dice, aún así, el punto central, dice Rosenkrantz, el ministro, es establecer si la difusión de la relación sentimental de Caminos con quien fuera un alumno tuvo incidencia determinante en la decisión rescisoria. Eso es el voto del ministro de la Corte. O sea, repito, si la difusión de la relación sentimental, no conocer la relación sentimental, sino la difusión pública, que fue por medio de un canal de televisión, un programa, de Caminos con quien fuera su alumno, tuvo incidencia determinante en la decisión rescisoria. Hasta ahí el voto de Rosenkrantz. Entonces yo me pregunto, como bien lo dice Eduardo Álvarez, ¿fue una herramienta? Con el despido, el colegio quiso dañar a la persona porque hizo pública una relación, más allá que, como bien en los hechos se mencionan, hubo todo una movilización de la comunidad de colegio con motivo de haberse hecho pública esta situación. Claramente, y el Tribunal de Córdoba lo dice, y coincido con Héctor, no se puede demostrar de que no hay un hecho similar, porque con esto no se tiene que fomentar ninguna situación similar, sino es si realmente la difusión y cómo manejó el colegio la difusión. Y acá quiero destacar otro punto.
La desvinculación fue el 9-10 de mayo del 2009. Se le pagó, se le depositó, como bien dice Héctor. Recién en agosto del 2009, Caminos manda un telegrama alegando de que este despido fue discriminatorio con los argumentos que estamos mencionando. Primer punto, yo no digo que el silencio en este tiempo significa consentimiento, lo sabemos muy bien, pero de alguna manera da pie. Y perdónenme si hago esta referencia, pero la voy a hacer igual. Pero si ella se sintió discriminada, y dicen los testigos que con motivo de esta situación, que ella se desvinculó del colegio, también se le habló en la comunidad de la iglesia y se la invitó a que se retire de este grupo de jóvenes que ella colaboraba. Y ella se retiró. Ahora, no invocó una cuestión de discriminación con el arzobispado de Córdoba. Aquellos que saben o no saben, todos los colegios parroquiales y católicos dependen del obispado, del arzobispado de la territorial de la jurisdicción. Saben que son la distribución territorial de la iglesia es así. Entonces, no reclamó en este caso discriminación, pero dicen los testigos, por lo menos que le preguntaron sobre el punto, que ella nunca más participó ni fue a la actividad. Entonces, digamos, hay algunos aspectos también que muestran alguna suerte de actitud. Y vuelvo. La pregunta es, ¿cómo manejó el colegio? ¿Cómo se manejó el colegio a partir de haber hecho pública una situación? Haberse hecho pública una situación. Y ese es el punto que trae Rosenkrantz y que de alguna manera considera que es el punto que a criterio de ellos, o da a entender de alguna manera, porque obviamente no dicta un fallo, sino que pide ordenar que el Tribunal Superior de Córdoba analice la situación, podría ser considerado que esto es discriminatorio por parte del empleador. Y acá sí yo me estoy metiendo en una posición del colegio. Quizás no fue muy prolijo, y es fácil hablar de esto cuando los hechos ya están consumados, pero se le dio la oportunidad de cambiar, teniendo poca antigüedad, porque siempre se destaca, bueno, tiene mucha antigüedad, si se lo despide hay que pagarle las indemnizaciones, son muy caras, entonces de alguna manera no se lo despide. Acá no era un motivo para despedirla. Una mujer con 46 años, que es preceptora porque de alguna manera se le está dando una oportunidad, y además se le está dando integrándolo a la comunidad, donde a su vez su hija era alumna del colegio. Entonces, se le dio una rectificación, se le aclaró algunos puntos, y donde, como dicen, por lo menos lo que está transcrito, ella misma reconoció que había cosas que no las superaban y pedía ayuda, cuando fue esta rectificativa o esta charla que tuvieron en abril del 2008. Entonces, el colegio después le ofreció otro trabajo, otra posibilidad. Es cierto, era una tarea administrativa y en otro horario. ¿Sí? No hace referencia a si le modificaban o no el ingreso, y ella no lo aceptó. Y la otra opción era, bueno, era una licencia paga por un tiempo determinado con un compromiso de renuncia futura. Claramente el abogado que asesora al colegio no era un abogado laboral. Pero más allá de eso, quedó demostrado de que no hubo una intencionalidad inmediata de provocar el despido. Yo no conozco los casos como ocurrieron antes de tomar la decisión, pero me imagino que Cencosud no le propuso nada distinto a Álvarez antes de desvincularlo, lo despidió directamente, como otros casos que podemos llegar a conocer, la mayoría con cuestiones de representatividad gremial. Entonces, el punto es, ahora, en esta situación, y a lo que Daniela estaba preocupada antes de la previa diciendo, este caso me condiciona. Primero es saber cómo se eligió a esta persona para que ingresara al colegio, porque me imagino que esta persona siempre ha tenido una característica parecida. Una persona con 44 años, cuando ingresó a trabajar, ya venía con un conocimiento, con determinadas características como persona en sí mismo. Si el colegio consideraba que no estaba acorde, quizás no era motivo para que la persona ingresase a trabajar. Ahora, ingresada a trabajar, se le propuso cambiar y esa persona después actuó de determinada manera, insisto, de acuerdo a la prueba, el colegio ya sabía que tenía una relación con este alumno y no la sancionó por eso,
sino con motivo de que esto se hizo público y el colegio se sintió con la necesidad de tener que actuar. Actuó como correspondía. ¿Cabría haberla despedido con causa? Y acá quizás disiento con Héctor. Yo lo hubiera despedido sin causa, porque despedirla con causa hubiera hecho público una situación mucho más sensible y mucho más personal para la señora, para Caminos, en este punto. Y donde yo no quería discutir este punto. Entonces yo la despido. Cuando ella invoca que el despido es por este motivo, es ahí donde el colegio sí expone, como bien dice Héctor, no estamos discutiendo acá la invariabilidad de la causal de despido. Es claro, es un hecho nuevo posterior que plantea, porque ni siquiera lo rechaza inmediatamente la causal de despido. Dejo de lado algunos argumentos del colegio diciendo consintió el despido porque cobró las indemnizaciones. Nota al pie. Pero sí claramente lo plantea, cuando lo plantea es ahí donde el colegio obviamente tiene que argumentar sus posiciones. ¿Sí? Es una situación muy fina, como hablamos un poco previamente al inicio de la reunión, pero a mi criterio demuestra de que el colegio actuó de buena fe y manejó la situación sin que utilizar, insisto con el punto, que el despido como un acto, como una herramienta de discriminación, como atacándola y de alguna manera tratando, sino que le dio oportunidades, le dio opciones, un año antes y en el momento de los hechos, tal cual ocurrieron los hechos, no antes. Esto, y un dato de color, si lo quieren saber, el padre del alumno se enteró cuando viajaron al programa que tenía la pareja. O sea, el alumno mismo a su padre no le quiso contar y la edad del padre con la señora Caminos era similar. Pero esos ya son datos de color. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Es un fallo que veremos cómo termina con la Corte, qué va a hacer la Corte de la provincia ahora que tiene que volver a dictaminar. Seguramente tenemos el año que viene una parte B del fallo Caminos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hernán, nos habilitas los micrófonos porque por el chat no tengo ninguna. Tienen el micrófono habilitado, Daniel. La doctora García Borrás, a ver, no, sí, perdón. Ahí está. Eve. No hice ninguna pregunta, ¿no? No, estaba mi manito justo en el cuadradito de la señora. A ver, no, yo un comentario, una reflexión, ¿no? Pensemos un colegio nocturno, donde un preceptor varón, no para contestarle, un preceptor varón se pone en relación con una alumna, ¿sí? Donde no hay diferencia de edad. ¿No generaría una misma crisis? Porque en definitiva lo que estamos resguardando acá es la autoridad del preceptor respecto del alumno. ¿Y hasta dónde se puede afectar? Un profesor de universidad antes de cursando y un alumno cursando con él, una alumna cursando con él. ¿No se estaría afectando lo que puede llegar, o dando a entender que se estaría afectando lo que puede llegar a ser una situación de crisis en esa autoridad? Hay compañías que tienen una política de compliance donde se determina que cuando hay una relación de superioridad entre una persona y otro y que se genera una relación personal entre las partes, se tiene que informar a los efectos de modificar porque se considera que podría llegar a estar afectado lo que es la relación entre los pares subordinados y el responsable del área, sector o división o lo que sea. ¿No sería una situación similar en este caso? Yo no creo que entre a jugar tanto el tema de la edad. Sí, claramente esto disparó algo en una comunidad seguramente muy cerrada porque todos se conocían. Yo puedo hacer un comentario. Le llevo la ventaja de la edad y entonces podría mencionar casos concretos de profesores que se han tenido que ir de la cátedra por relacionarse con alumnas. En general, el panorama era distinto a este caso, porque eran profesores con alumnas. Y en este caso es una preceptora con un alumno, que ni siquiera ya creo que cuando sucede el despido ya no era alumno, era exalumno. Tengo entendido, de acuerdo con lo que he escuchado y lo que he leído
el fallo si es que no me acuerdo mal del fallo. Pero también me queda la duda, que está expuesta también por los oradores, con mucho más autoridad que la mía, en el sentido de decir, ¿qué se sancionó? ¿La relación o la difusión de la relación? Porque en definitiva todo esto viene después que aparece en la televisión el tema. Incluso así no hay despido, sino un ofrecimiento de cambio de categoría, de preceptora a empleada administrativa. Y el otro tema es que hay que tener en cuenta el hecho de tratarse de una institución religiosa. Entonces, no es un caso fácil de ver. Hay muchos matices. Y yo espero también la definitiva resolución. No, es un comentario aparte, nada más. Carlos, coincido, de acuerdo al fallo de la Corte, lo que se consideraría discriminatorio es a partir de la difusión, que con motivo de la difusión de la relación se tomó la decisión. Sí. Ese es un poco el punto que destaca, que bien lo destacó Héctor también. Sí, no es la relación en sí, sino su difusión. Sí. Sí. Bueno. ¿Está bien? Bueno, no sé si alguien más quiere... Ahí está Susana. Susana, desmuteate que está con la posibilidad. No, desde ya, nuevamente disculpas, pero bueno, ya llegando fin de año y demás, quienes litigamos, que hay varios, por lo que veo, hay una amplia concurrencia, cosa que me agrada profundamente y muy merecidamente por los disertantes, ¿no? Y por el tema y por los disertantes, porque el tema puede ser muy interesante, pero los disertantes no, y no quiero abundar más porque es reconocido. Entonces, desde ya, felicitaciones por este encuentro, este evento que realmente es de mucha importancia, porque no es menor. Primer punto, institución religiosa, educativa, mujer, difusión, y me trae el recuerdo de hace varios años ya que demandé a un colegio religioso que tiene la sede en México, en donde, mejor dicho, generaron todo un clima de hostigamiento, pero muy, muy fuerte, inclusive contra una trabajadora, que era también preceptora del lugar, que tuvo ataques de pánico, intentos de suicidio, por su condición, que para ellos era un delito de lesbiana. No es menor. No es menor. Bueno, tuvo difusión mediática, justamente quien representaba, no voy a dar el nombre, al colegio, un colega que justamente era el presidente del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Abogadas de Rosario, que además no negó al contestar demanda y demás, nada, espectacular. Era el presidente de la comisión, por supuesto, lo expresé públicamente, el señor se ofendió, me mandó carta de documento, yo ratifiqué que no podía ocupar ese cargo una persona que consideraba un delito la orientación sexual, porque lo consideraba y lo colocó por escrito. Recuerdo el comentario de una periodista, Clarice Alcorano, que dijo el largo brazo de la Inquisición, que estoy absolutamente de acuerdo con esa denominación y que todavía existe, nos guste o no, muy tapado, muy solapado, en muchos colegios católicos e inclusive auspiciado, o mejor dicho, con, digamos, el aval de la solvencia, colegios protestantes también, ¿no es cierto? Todavía sigue existiendo. A ver, se la despidió
si hubiera sido un hombre, ¿hubiera sido lo mismo? Primero pregunto. Por otro lado, el tema de la indumentaria, bueno, no lo veo, habría que ver. Considero que acá, a ver, dejé la frase en el medio porque intuyo que hay una discriminación muy grande y ya esa persona estaba condenada a tener que dejar la institución porque se la consideraba una hereje. Disculpen, pero yo lo veo, lo relaciono un poco por ese lado. Que se haya difundido o no, para mí fue una circunstancia que no atañe y que la utilizaron un poco como un argumento. Es decir, es peor porque todos lo sabían, pero lo tapaban, era silenciado. Y eso es lo que me parece deplorable, tanto en cualquier relación, ya sea de carácter no solamente laboral, y más aún en una de carácter laboral. Es decir, mientras no se sepa, bueno, ya está, queda a puertas cerradas. ¿Eh? Y eso es típicamente del medioevo y no del siglo XXI. Esa es mi opinión al respecto. Bien, está Matías Tucci, me pidió también en privado. Matías, ¿estás? Que querías hacer una pregunta, y después Diego. Sí, hola, Daniela, ¿cómo estás? Sí. No, Tucci. Sí, perdóname, te cambié. Perdón. No, yo quería hacer una pregunta, un muy pequeño comentario, en relación un poco también a lo que estaba diciendo recién la colega que tomó la palabra recién, en esto de, bueno, el daño el supuesto daño a la institución religiosa, por la discusión, ¿no? Y por estos ideales que puede tener una institución religiosa. Y a mí me llamó la atención, pero me lo quedé pensando, no coincido con esta postura, pero me la quedé pensando, en función de un pequeño alegato que tuvo un destacado profesor de cordobés sobre, digamos, la idea de, bueno, los colegios, ojo que los colegios religiosos son instituciones ideológicas y, digamos, hay que tener cierto cuidado que sus dependientes no trasgredan digamos, los valores de la institución religiosa, como decir, bueno, caminos al hacer al tener una relación con un alumno puede vulnerar los ideales católicos de la institución. Y entonces se defendía a partir de ese punto de vista la actitud del colegio, incluso también en un caso que desde mi punto de vista es más aberrante todavía no hay sentencia hasta lo que sé, es el caso de Aldana Cuello en La Rioja. Aldana Cuello era una docente de filosofía que participaba en marchas del LGTB, que llevaba pañuelos, no a la escuela, sino en la marcha salió en un video con un pañuelo verde y un pañuelo naranja, incluso salió cantando en contra de la iglesia, fuera de la institución, en su vida privada. Como eso fue captado y fue viralizado en los grupos de WhatsApp del colegio, la escuela la despide, argumentando que su postura va en contra de los ideales católicos. Y yo escuché a varios colegas plantear que tanto en el caso Camino como en el caso Cuello, bueno, ojo que la escuela católica es una empresa ideológica. Yo desde ya no coincido en nada con esta postura, pero bueno, quería escuchar a los expositores qué es lo que opinan. ¿Me permitís, Héctor? Matías, yo, habrás escuchado, yo doy clases en la Universidad Austral y en la Universidad Católica, y hay muchos profesores, miembros de la asociación, que dan clases seguramente en la Universidad Católica con motivo de la maestría. A mí nunca me dijeron que tenía que hablar de determinadas cosas. Y yo cuando hablaba de definición de trabajo en la Universidad Austral, lo citaba a Goetz. Goetz es un sociólogo comunista, con una libertad de cátedra lo daba con Ricardo Foglia. Y no lo he visto, no puedo opinar por otros lugares en este sentido, ni qué hacen otras personas, ni qué hacen... Quizás siempre hay una idea determinada. Yo doy compliance en la UBA y siempre doy un ejemplo. ¿Puedo discriminar por religión? La respuesta es no. Ahora, si yo soy jefe de personal de la Embajada de Israel en Argentina
y una persona que es judía se me convierte al musulmán y de alguna manera me dice que ahora es musulmán, ¿puedo tomar una decisión respecto de lo que es su ideología en ese caso? ¿Priorizo el tema de lo que puede llegar a ser considerado una seguridad de Estado en ese caso? Es un tema muy fino para mí, como para poder considerar todo en forma genérica. Como bien dice la Corte, los supuestos son supuestos no taxativos y son supuestos casuísticos, porque hay que evaluar frente a cada situación particular, y por eso, me imagino que Héctor hizo lo mismo, es importante analizar los hechos. Acá, claramente, y el uniforme que le daban en el colegio, no le voy a contestar a Susana, gusto verte, Susana, pero el uniforme era una manera capaz que de darle lo que dice el uniforme, o sea, la uniformidad de lo que era, como cuando yo iba al colegio que los maestros usaban guardapolvo, ya los profesores no usaban guardapolvo, pero en la primaria, ¿no? Entonces yo digo, y nosotros usábamos guardapolvo también, o sea, pero digo, no sé por dónde pasa y dependerá de cada institución. Me parece que sería un grave error pensar desde el punto de vista, y coincido con vos, que la actividad privada de cada uno es la actividad privada de cada uno. Y en la medida que esto, la persona siga actuando dentro del colegio con el perfil por el cual fue seleccionada, no tendría ningún tipo de cuestionamiento. Ese caso que vos mencionás de esta señora Cuello, no lo conocía el caso. Es mi parecer. Gracias, Marcelo. Gracias. Héctor. Bien, gracias, Daniela. Yo no tendría mucho que agregar a lo que dijo Marcelo, prácticamente nada. Por responder a Matías, a quien saludo, lo mismo que a Susana, a Carlos, que han tomado la palabra, y a todas las personas que están presentes. Yo, en principio diría que no, pero también admito que puede ser vista como una entidad ideológica. La confesionalidad, creo que es una posibilidad. Esto no es malo en sí mismo, pero entiendo que puede ser asimilable y que, como yo coincido con lo que decía Marcelo, no estaría bien que una entidad con cierto sesgo ideológico, como puede ser, fue muy bueno el ejemplo que dio Marcelo de un establecimiento o una institución israelí o israelita en la Argentina, no exigiera que las personas que trabajan en ella practiquen la misma confesionalidad, pero sí que esa confesionalidad sea respetada. Ahí sí encuentro que puede haber un límite. Es decir, el colegio católico no me obliga a practicar el catolicismo, a ir a misa, pero entiendo que yo puedo transgredir un límite si trabajo para ese colegio y ofendo la confidencialidad. Creo que podría ser considerado válidamente una injuria en ese caso. Si nos situamos en el caso Caminos, como bien dijo Marcelo, es muy importante acceder a los hechos, a los que hemos logrado asomarnos gracias a Daniela, porque están transcriptos sobre todo en la sentencia de primera instancia o instancia única. Yo creo que lo que tiene, entre muchas aristas que tiene de particulares este caso, encontramos que, a diferencia de lo que son los casos de discriminación, donde hay cierta persecución, hay mobbing previo, o hay una intención de bloquear determinada actividad, en este caso no la hubo. El colegio toleró, está bien claro en los hechos, trató de orientar. Yo creo que al colegio se le fue de las manos, no que hubo mala fe o que hubo, creo que se le fue de las manos, y que luego quedó expuesto ante la discriminación, y creo que en este sentido la falta de invocación de causa le jugó en contra. Me parece que la sentencia, desde el punto de vista de la Corte, creo que no podía tener otra solución. El colegio reacciona cuando
la relación afectiva toma estado público. Pero no hubo mobbing, no hubo acoso. El traslado puede ser visto, sí, desde luego yo hice ciertas ironías con respecto a qué significaba ese traslado de un cargo docente a un cargo administrativo, una función administrativa mientras estaba en funciones. Pero no tomó ninguna medida. Y luego lo que me parece que adopta es una medida ejemplar para salvar una apariencia. Es decir, lo que quiso hacer un castigo ejemplarizador. Un docente o una docente no puede tener vínculos afectivos, no puede seducir, no puede salir de fiesta, no puede hacer ciertas cosas con los alumnos o las alumnas. Cosas que de algún modo también se puede decir que toleró, aunque trató de orientar, de disuadir, las toleró el colegio. Quedó muy expuesto. Y seguramente habrá quedado muy expuesto ante las críticas de la comunidad religiosa, de la comunidad educativa, de padres, de personas allegadas a la parroquia o a la propia institución escolar, y se vio forzado a tomar una decisión que a mi juicio tuvo más de castigo ejemplar que de respuesta jurídica. Perdón si hice muy extensa la respuesta, Daniela, y a todas y todos. No, por favor. Diego, Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias Daniela. Felicito y celebro las exposiciones de Marcelo Aquino y de Héctor García, brillantes, aprendí muchísimo. Simplemente un comentario, me parece a mí, después de escucharlos y leer un poco el fallo, quizás más allá de las deficiencias del instituto, del empresario, ¿no? Quizás que las reglas no fueron claras, o que el poder de dirección, este manejo, ¿no?, que bien resaltaba el profesor Aquino, no fueron del todo prolijos, y más allá de la complejidad en los hechos, que hay una historia humana, ¿no?, la realidad de las relaciones sociales, en un contexto determinado, o quizás incluso teniendo en cuenta argumentos aberrantes, ¿no?, del poder jurisdiccional en las diferentes instancias, ahí me quedó sonando, y creo que es el gran problema, de comportamiento que de alguna manera intoxica la relación laboral, como recién hace un rato reseñó Héctor, ¿no? Y yo pensaba en estos comportamientos inadecuados en la empresa, una empresa educativa, ¿no?, un docente de nivel inicial, primario, que bueno, que consume droga, que quizás, por supuesto, no es un delito, pero impacta en la relación laboral. Entonces, coincidía un poco en esta postura de Marcelo Aquino en cuanto a la corresponde el despido sin justa causa, porque quizás a juicio del empleador esto no constituyó un incumplimiento que impida la continuidad del vínculo. Hubo una inconducta, pero no al grado del artículo 242 de la LSP. Y yo pensaba, bueno, cuando el empleador despide sin justa causa, en realidad está despidiendo por una necesidad de funcionamiento del establecimiento, y esto podría ser una necesidad, esto de quizás ante la sospecha o constatado públicamente, ¿no?, el trato que tenía Camilo con los alumnos. Entonces me parece que acá soy más de la idea de pensar que no hay tanto un supuesto de discriminación, sino más bien un comportamiento privado de un trabajador que de alguna manera afecta al funcionamiento de un establecimiento. Y creo que me parece que tomarlo por un tema de discriminación, no sé si estoy de acuerdo que sea el camino más justo, porque me parece que el problema es otro. Y eso quería compartirlo, porque me parece que este es el supuesto, donde hay un comportamiento privado que impacta en la relación laboral. Y por supuesto que sería deseable que hubiera reglas claras de parte del establecimiento, pero cuando no lo hay, ¿qué pasa? ¿Tenemos que tomarlo como una discriminación? Bueno, esto es lo que me suscitó el caso, y les agradezco nuevamente las fantásticas exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Diego. A ver, estaba Gustavo Pereira y después creo que hay una persona, Fernando Maldonado. Y Agustín Zurdo. Ah, y Agustín Zurdo, sí.
Gustavo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, especialmente al doctor Aquino. Bueno, este es un fallo que llama la atención, ¿no? Y tiene, digamos, distintas aristas, como bien dijeron. En particular, creo que tiene una gran connotación ética. Lo difícil es establecer cuál es el criterio de moralidad que va a juzgar, digamos, este contenido ético, ¿no? Después, además, tiene la discusión sobre si el despido es un derecho o no del empleador. Esto no es una idea propia, la ley de Ricardo Seco, que va a publicar en Rubinsal, pero en particular a mí lo que me despierta cierto interés es la Corte hablando de proyecto de vida. Bien, tal vez el proyecto de vida desde el ámbito de la reparación ya va asentándose, pero me gustaría saber la opinión, en particular del doctor Aquino, del doctor García y todos aquellos que me quieran colaborar, si el proyecto de vida podría constituirse como un género para ser motivo de discriminación, ¿sí? Porque tendríamos, digamos, la discriminación en sí misma como concepto. Creo que a través de los organismos internacionales vamos teniendo un concepto, el estándar probatorio, también la Corte nos va a ir dando, digamos, estos parámetros, pero la discusión pasa por cuáles son los motivos que llevan a discriminar. Entonces, la pregunta, y realmente agradecería la opinión, sobre si podríamos configurar en un género de proyecto de vida como motivo de discriminación. Muchas gracias. Héctor. No, si querés le conto. No, está bien. Sí, creo que sí, que perfectamente. A ver, me parece que si las cosas, la sociedad ha cambiado mucho. La tecnología, la liberación de costumbres, los cambios en costumbres, hay límites que están muy difusos. Seguramente en la mente del legislador de 1989, cuando se sanciona la ley 23.592, no existían los supuestos de discriminación que tenemos hoy a la vista, o que tenemos que tener precaución de no incurrir en discriminaciones, sobre todo en materia de género. Eso me parece lo más claro. Creo que, a ver, habías preguntado si puede ser un género, ¿no? El proyecto de vida, si puede ser un género, algo así dijiste, como... Exacto. Bueno, mi respuesta es afirmativa, y creo que otro ejemplo encontramos en, no sé si recuerdan, la ley 25.013, que tuvo un veto del presidente de la República, de Carlos Menem. Un veto que recortó el artículo 11, que preveía un despido discriminatorio con una indemnización agravada en un 33%. Y enunciaba una cantidad de supuestos, y el veto presidencial lo recortó dejando solo 3: sexo, raza y religión. Hoy sería inverosímil esto. Esto fue a fines de los años 90, 1987, creo que mayo de 1987, la ley empezó a regir en octubre del 98. Sería inverosímil acotar los supuestos de discriminación a esos 3. Está este que mencionaste vos, y debe haber muchísimos más, pero me parece que perfectamente, y esto surge de alguna manera del dictamen de Abramovich, en cuanto a que el estilo de vida no puede ser impuesto, por tomar tus palabras, no puede ser impuesto por el empleador. Y tampoco puede ser impuesto pueden ser impuestas determinadas reglas de conducta o determinada moral. Yo recuerdo, bueno, Guibur dice, no hay una única ética, hay preferencias éticas. Yo tengo las mías, vos podés tener las tuyas, todos tenemos preferencias, no hay una ética general para imponer a todos. Bueno, una escuela religiosa puede tener una ética, incluso dentro de esa comunidad religiosa puede haber diferentes preferencias éticas.
Pero, bueno, creo que hoy en día tenemos que estar dispuestos a que haya novedades permanentemente en la sociedad y en la jurisprudencia, y que hay que tener muchísima precaución en todo lo que tenga que ver con los derechos fundamentales, sobre todo en los tratos, en el trato en los ámbitos en los que hay asimetrías, por tomar una palabra que aparece recurrentemente en las sentencias, sobre todo de las instancias inferiores que nos proveyó Daniela. La asimetría entre el docente o la docente en este caso, y los alumnos o alumnas. La asimetría entre el empleador o entre la persona que ocupa un puesto jerárquico dentro de la empresa y otras personas de inferior jerarquía que tienen que procurar que la directiva no implique acoso, no implique violencia psicológica, que no implique invasión de la vida privada si la comunicación llega después del horario de trabajo. Hoy tenemos muchísimas novedades en esta materia que nos condicionan los comportamientos dentro de las organizaciones. Entonces, respondo por lo menos un por qué no a tu pregunta. Y nuevamente disculpas por la extensión de mi respuesta. Gustavo, a ver, primero yo creo que lo novedoso del fallo en este sentido es cuando Abramovich dice que lo previsto en la ley no es taxativo, sino que es meramente enunciativo, y con eso me parece que te está respondiendo un poco. Y en función de esta dinámica de la vida misma, a ver, yo hace muchos años ya que soy abogado, más de 35, y al principio una vez, no me olvido más, que yo estaba en un estudio determinado, ya prescribió, así que lo puedo decir, y me llamó una empresa diciendo que el cadete se había dejado la barba y lo quería echar porque se había dejado la barba. Cuando en ese momento la barba tenía una cierta identificación ideológica. Pero más allá, no lo estoy justificando, al contrario, pero digo, y después algún fallo, que no lo traje porque es del año 96, donde en una iglesia protestante, el sacristán, para aquellos que no saben, el sacristán es el intendente de la iglesia, el que barre la iglesia, digamos, el que arregla las lamparitas, porque cambió de confesión religiosa y lo habían echado. Hoy yo creo que ese caso es totalmente distinto a lo que se resolvió en el año 96, claro, porque en ese caso se admitió que la persona no podía ser, pero era el sacristán, no era la persona que ayudaba en la ceremonia religiosa o el que tenía que rezar la liturgia, o sea, claramente era un empleado, ¿sí? En fin, por eso yo creo que es dinamismo puro. Esto claramente yo coincido con Héctor en este punto. Ahora, también hay un caso donde en una relación homosexual, no importa, pero bueno, era homosexual en este caso, se encontraban en las oficinas de una de las personas, la persona tenía cortinitas, estas cortinas tipo americana que se pueden cerrar, las abrían y se expresaban su amor no físico, pero se expresaban su cariño, digamos, en público, porque se quería hacer público la situación. Y se la despidió diciendo que no era el lugar para expresarse ese tipo de situaciones. Y lo que argumentaron las dos es que se la despidieron con motivo de su intencionalidad sexual. La causa era el ámbito donde se tenía que... Acá, en este caso Camino, nunca se dice que ella actuó de determinada manera dentro del colegio. Lo único que hacen vinculado con el colegio es el campamento, que fueron de día, y que ella aparentemente, no sé, lo que yo deduzco, que se dieron la mano, se fueron de la mano, no sé, pero eso ya son deducciones mías, no sé bien, no leí la declaración completa, ¿no? Porque es la transcripción de la sentencia. Pero sí, es dinámico, yo creo que es dinámico. Y coincido con Héctor, la moral es de cada uno. Aquellos que son casados o viven en pareja saben lo que es el matrimonio. Es un choque de cultura, cada uno viene con su idea sobre lo que... Y entonces ahí trata de armonizar esta situación. Y no significa que tienen valores distintos, porque si se eligen estar juntos es por algo, pero no deja de haber matices en todo esto. ¿Y cómo no va a haber eso en las relaciones? Lo que pasa es que en las empresas hay que establecer estándares determinados en esto. No llegar a situaciones expresas de los americanos donde si yo trabajo en Coca-Cola no puedo tomar Pepsi, aún estando un domingo disfrutando de mi casa.
y si voy a la casa de mi primo y pone Pepsi, tengo que ir a buscar Coca-Cola, porque no puedo tomar Coca-Cola, no puedo tomar Pepsi. Eso ya, digamos, expresa otra situación, ¿no? Me parece, pero bueno. Bueno, teníamos a Agustín Zurdo y después Susana, que cierra Susana, que es mi profe, y que tiene siempre, todos mis profesores siempre tienen la derecha para hablar y preguntar lo que quieran. Así que, Agustín. Sí, hola, ¿qué tal? Antes que nada, los quiero felicitar a los expositores, a quien los tuve como profesor. Mi pregunta es cortita. Supongamos, o partiendo de la base de que la discriminación existió, si probada la discriminación o si efectivamente existió, anularía cualquier tipo de forma de extinción del vínculo contractual. Es decir, en este caso no tenemos certeza si existió la discriminación efectivamente o no, pero se utilizó la estrategia de poner fin sin justa causa. Ahora bien, ¿sería lo mismo? ¿Hubiese cambiado en algo si hubiese existido un 241, un mutuo acuerdo o una renuncia por parte de la trabajadora? Héctor. Si hubiera existido una renuncia de la cual después hubiera un arrepentimiento y dijera renuncié, pero tendría que haber algo extra, no solo la discriminación, una presión, algo que demostrara que fue nulo su acto de renuncia. Ahí veo un obstáculo, si hay una renuncia. Agustín, además le quiero agradecer las palabras, perdón, tenía que haberlo dicho, generosas palabras. No sé si estoy respondiendo adecuado, si estoy entendiendo, perdón, adecuadamente. Y la otra alternativa era renuncia, o si no, perdón. Un 241. Una voluntad concurrente. Ahí, que entiendo lo mismo, tendría que haber un vicio de la voluntad. Me parece que no alcanza el solo hecho de la discriminación, creo. Estoy así improvisando una respuesta sobre tablas. Como dijo Marcelo, a mí también me pasó. Leí el caso varias veces y mi opinión fue cambiando a medida que, con cada nueva lectura del caso. Quizás con esta pregunta que me haces, Agustín, a lo mejor si la reflexiono un poco más, se me ocurren otras cosas. En principio, es lo que tengo para decirte modestamente. Es que, perdón. Agustín, perdón. Perdón. No me quiero meter. Agustín, hay un orden. En una línea de tiempo tenemos el hecho que es el canal de televisión, el programa, etcétera, etcétera. Imagino con una secuencia de ruido dentro de la comunidad, ¿sí? E inmediatamente, porque fue una de las propuestas, licencia con goce de haberes y después renunciás, una renuncia futuro. En esa línea de tiempo, esa renuncia es atacable. Okay. Para mí, o sea, en esa línea de tiempo es impugnable. Lo del mutuo acuerdo, ahí ya hay que redarguir de falsedad del instrumento público, nada, cuestiones mucho más cuestionables en este caso. En definitiva es un mutuo acuerdo, imagino que se le reconocía algún tipo de suma de dinero. Olvídate si la renuncia además le pagaban, ¿no? Porque ahí tenés un caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, gata con alpargatas, pero más allá de eso, pero yo creo que sí. Es un tema... Porque, digo, una trabajadora, no sé, si en cualquier caso, no sé, te despedimos porque por tu orientación sexual o por tu religión, lo que sea, estás despedida, ¿ok? Y si hacemos un 241, te llevas algo de plata, digo, no sé si cambia mucho el daño que se le puede hacer a la persona, y eso efectivamente... Me parece que, a ver, insisto, para mí, yo un poco disiento con Héctor, en estos casos es mejor el despido sin causa, porque no dejas de tener que ventilar una situación muy íntima de la persona. A ver, dos personas, uno denuncia al otro de que había una relación entre ellos dos varones en una empresa, y después, a ver, se reconocieron que había una relación entre ellos dos, y se hizo un mutuo acuerdo con los dos estaban casados en matrimonios heterosexuales. Entonces, invocar tampoco era un motivo para causar, el motivo para causar el despido era que había una relación personal, sentimental entre los dos, y no lo habían denunciado porque había una política de compliance donde lo tenían que denunciar porque uno
en este caso, no podían trabajar en una misma relación, y nadie lo blanqueaba porque había una relación entre ellos dos formal con una pareja afuera. Entonces, en ese caso se hizo un mutuo acuerdo entre escribano, que me parece que es lo más razonable en este caso, pero acá claramente Caminos no quería cambiar ninguna condición. No sé por qué, pero venía, digamos, era, como se dice ahora, un poco disruptiva en esto, no sé, Susana Trevino, si me está escuchando, me va a decir, no, Marcelo, no es así, pero bueno, pero me parece que, digamos, siempre tuvo una actitud ciertamente desafiante en la relación. Una aclaración, Héctor dice que era docente, era preceptora, Caminos. No, perdón. Preceptor es un cargo docente. No, sí, perdón, Marcelo. No, indudablemente que hubo una actitud desafiante. Los motivos, bueno, tendrá que decirlo quizás algún psicólogo, no voy a decir psiquiatra, porque ya estoy orientando para otra cosa, ¿no? Ya. Pero evidentemente era una actitud provocadora. ¿Por qué? Bueno, ya no voy a pretender ingresar en la mente de la persona, porque hasta al decirlo me siento que la estoy estigmatizando y me siento ya, me falta la toga. Bueno, yo me gustan mucho las películas, me siento como en la película esta, La Culpa, ¿no? Excelente película, ¿no? Que queda ese margen de duda, ¿no? Entonces todo esto relacionado, quizás también es un cierto prejuicio mío, no quiero quitar tiempo a ninguno de los que he pedido la palabra y tengo que finalizar, esto de institución religiosa, perdonen, pero yo ya enseguida me pongo un poquito así porque hay ciertas normas verticalistas y muy rígidas, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y sobre todo, esta cuestión de que no se ventilen ciertas cuestiones. Esto es lo que más provoca el ruido, ¿no? Como dice, simplemente esto quería decir. Bueno, ahora le damos la palabra a Susana Corradetti, que le había pedido, y cerramos ahí con Susana, ¿sí? Estás muteada. Susana, estás muteada, ¿eh? Ahí está. Ahí va. No. Ahí va, ahí está. En realidad no tengo privilegio por ser supuesta profesora eventual de Daniela, sí tengo derecho porque yo soy testigo de esa hermandad. Entonces tengo una historia que me lo permite invocar. ¿Cómo nació? Pero, ¿Vos presenciaste cómo nació esa hermandad? Yo vi cómo nació esa hermandad. Pero... Aclaralo porque si no los demás van a no sé, más qué sé yo, que van a pensar. Yo la coordinadora del curso en que ustedes compartieron actividad académica, ese fue bueno porque estuvo en Bolonia, Castilla-La Mancha, Turín, o sea que no había forma de... Fue bueno porque fuimos nosotros dos, nosotros tres, perdón. Ah, creí que ibas a decir porque yo lo había coordinado, pero bueno, está bien. En realidad acá, no, fue maravilloso ese equipo argentino, no por mí, sino por ustedes. Yo tengo dos temas. Uno que me parece que lo que me provocó la intervención fue cuando se habló de del carácter enunciativo de la discriminación. Y esto no viene solo por la ley antidiscriminatoria, a la que yo recurro con menos frecuencia que algunos otros, sino por el convenio sobre discriminación en el empleo y la ocupación. El propio convenio dice que no es taxativo, que es enunciativo. Así que acá me parece que hubo una lucidez de los mandantes de la OIT que decidieron hacer una norma amplia, flexible, que permita el cambio hasta del orden público, porque si pensamos esto también es una cuestión de orden público. Y después, un dato que yo suelo citar porque es impactante el hecho de que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones tuvo una opinión respecto de una empresa confesional educativa que había excluido como profesor a un profesor que no tenía la misma confesionalidad de la empresa. Y cuando se expidió la comisión de expertos, lo que dijo es,
si el profesor no era de la confesionalidad, de la materia, de la confesionalidad de la empresa, por ejemplo, profesor de religión, no es funcional ni es justificado que se lo excluya. Entonces, bueno, esas dos cosas, ¿no? Pero además, me parece que la excelente evaluación y análisis que hicieron ustedes tiene más que ver con la imagen de la empresa que con un dato de discriminación propiamente dicha. A la empresa le resultó incómodo mostrar ante su comunidad esta reacción de esta persona que había intervenido de esta manera, ¿no? Entonces, el caso es interesante, pero me parece que yo también estaba invitada a pensar en la discriminación, pero me parece que acá hay un tema de cómo evalúa la empresa, cómo juega su imagen frente a la conducta de la trabajadora. E insisto que podría haberse perfectamente decidido la extinción sin invocación de causa, y con eso, si ella no hubiera reclamado, podría haber quedado, pero también hubo un mal manejo, ¿no? No quiero meterme en los vericuetos de los abogados de la parte. Bueno, era solo eso que quería aportar. Si me permitís, Susana, en estas lecturas que fui y vine, me quedaba la sensación como que, siguiendo que es una iglesia, una escuela confesional, la iglesia, ante hacerse público este hecho, se recordó lo del Jueves Santo, que Poncio Pilato se lavó las manos. Entonces dijo, lo mejor que puedo hacer acá es sacármela, o sea, es que se vayan, ¿no? Pero primero tuvo una actitud, y déjame seguir con parafraseando una doctrina religiosa, tuvo una actitud de misericordia, quédate trabajando pero en otra tarea, y no lo aceptó ella, de alguna manera, ¿no? Había una relación de hostilidad, ¿no? Me parece, ya estaba. Una relación de hostilidad, sí, de hostilidad entre las partes, no digo que fuera hostil solo la empresa. Sí. No, yo diría que benevolencia no, directamente era un hostigamiento, es decir, pero en realidad era inclusive rebajar categoría, hay que ver el tema del salario, pero ahí ya hubo una actitud que no era demasiado, digamos, condescendiente, todo lo contrario, era una imposición. O te gusta esto, si no, chau. Más o menos así, para decirlo de una manera más brutal, digamos, ¿no? Sí, insisto con esto, ya lo dije, pero si esto hubiera ocurrido apenas ocurrió el primer hecho, apenas se conoció esta relación, que por lo que dicen los testigos ya se conocía de antes, lo compartiría, pero yo creo que acá se le dio, inclusive no se le respetaba o se hacía silencio, porque se quería ocultar, como dice Susana, no sé, porque nadie lo sabe, la causa solamente las autoridades del colegio. Pero hubo opciones, se le dio algunas opciones, y creo que cuando escaló el tema públicamente, ahí el colegio se sintió la necesidad de tener que tomar alguna decisión, y ahí, digamos, a las apuradas, claramente estas decisiones no se toman bien pensadas. O sea, y si se tomaron así es porque el colegio no pensaba de alguna manera tener que tomar una decisión en este caso. Eso. Pero ya es contrafáctico lo que estoy diciendo, no sé. Sí. Vamos a ver qué queda de todo. No sé, Héctor, ¿querés agregar algo más? Héctor, Marcelo. No, gracias, Daniela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos pasamos un poco del horario. Este fallo evidentemente va a generar, cuando salga el fallo de Córdoba, seguramente otros debates. Muchas gracias a los expositores por la paciencia, por el estudio y el esmero en cada una de las presentaciones. Muchas gracias a la asociación, al doctor Ñeco, que está presente todo el tiempo, a la comisión de cursos por organizar la actividad, Susana, Diego, bueno, el resto que están presentes. Bueno, quería recordarles que la semana que viene seguimos tenemos el martes próximo, seguimos con un ciclo de discriminación y violencia laboral por motivos de género.
El martes que viene, el 23 a las 15:30, se va a hablar de violencia de género en la organización laboral, medidas preventivas y medidas cautelares, a propósito del tema de discriminación que tratamos hoy. Así que bueno, muchas gracias por todo y damos por concluido hoy. Y felicitaciones a todos por estar presentes tan largo. Gracias, Daniela. Gracias a vos. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós.